En 1993, el escritor costarricense Fabián Dobles lanzó lo que era básicamente una llamada de atención a todo su país, un ensayo llamado Alerta a Ustedes, y en él advertía sobre una crisis de identidad nacional. Pero lo más curioso es de dónde partió todo, de algo increíblemente pequeño, casi invisible. Miren esta frase, sacada de una revista para niños. Parece súper inofensiva, ¿verdad? Una advertencia simple. Pero para Doble Regas, esto fue como una sirena de alarma. ¿Por qué? Porque aquí mismo, en esta advertencia, se escondía una contradicción que, para él, era el síntoma de un problema mucho, mucho más grande. Y aquí está el meollo del asunto. La palabra trates es un ejemplo de tuteo, esa forma de hablar que se escucha mucho en medios de afuera. Pero pedile, eso es puro voceo, el español auténtico, el de la calle, el de Costa Rica. Para Dobles, esta mezcla no era un simple error de edición, no, era la prueba de una batalla cultural que se estaba librando en silencio. Entonces uno se pregunta, ¿por qué darle tanta importancia a un error gramatical? ¿No será exagerar un poco? Bueno, para Dobles, esto no era para nada un descuido. Era, digamos, la primera pista de un problema que estaba carcomiendo el alma de la nación. Y ahí está su diagnóstico. No se trataba de mala edición ni de un simple despiste. Para él, era el reflejo de una conciencia nacional que se estaba debilitando. Una señal de que la identidad del país, su esencia, se estaba, desmoronando desde adentro. Y claro, esa frase en la revista era solo la punta del iceberg. Una vez que Dobles aguzó el oído, empezó a notar que este cambio en el lenguaje estaba por todas partes. Era como una marea silenciosa que lo estaba invadiendo todo. Los ejemplos que daba eran del día a día. Escuchaba a la gente en las tiendas hablar con un acento que parecía sacada de una telenovela. Veía cómo los nombres de toda la vida eran reemplazados por nombres como Jennifer, Evelyn o Yorleni. Él lo describió como una especie de flojera colectiva para defender lo propio. Y es que para Dobles, la cosa no se quedaba en las palabras. Cuando un país empieza a perder su forma de hablar, muy pronto empieza a perder también sus símbolos. O sea, el cambio en el lenguaje era solo el primer dominó en caer, abriendo paso a la sustitución de la cultura local por una importada y sobre todo comercial. Quizás su ejemplo más potente fue en la religión. Puso frente a frente a dos figuras. Por un lado, la tradicional Virgen de los Ángeles, la negrita, con sus rasgos indígenas y mestizos. Y por otro, una nueva virgen que parecía más un producto de importación, con un rostro caucásico y una estética, digamos, más globalizada. Y esta comercialización de la cultura no se detenía. Nombres de héroes indígenas, símbolos de la historia, de la resistencia, de repente estaban vaciados de todo su significado para convertirse en nombres de tiendas o incluso de marcas de ron. La historia convertida en un producto más en el estante. Pero, a ver, ¿quién o qué estaba detrás de todo esto? Fabián Dobles no creía que fuera una simple coincidencia. Él apuntaba directamente a un grupo muy específico como el motor de estos cambios culturales. Él la llamaba la cúpula poderosa, una pequeña élite que, según él, vivía en una burbuja, totalmente desconectada de su propio país. Una élite que, en sus palabras, pensaba más en inglés que en español y que ponía sus intereses económicos muy por encima de la identidad nacional. Y su herramienta más poderosa, según Dobles, era la televisión. Para él, la tele se había convertido en una máquina de imponer valores extranjeros. Un bombardeo constante de contenido enlatado que, y cito, estaba diseñado para despedazar las almas, sobre todo las de los más jóvenes. Ahora bien, esta pérdida de identidad no era solo algo abstracto, algo que flotaba en el aire. Dobles insistía en que tenía consecuencias muy reales, muy tangibles. Porque cuando un país deja de valorarse a sí mismo, empieza a venderse en pedazos. Primero, se empieza a perder el territorio. Como él mismo escribió, las mejores bahías, las costas más hermosas, poco a poco se van volviendo ajenas, dejando de pertenecerle a la gente del país. Y esta erosión no se detenía en la costa. Los bosques enteros, dice Dobles, se los llevaron en barcos bananeros. Una consecuencia directa de una soberanía cultural que se debilita frente a los intereses de afuera. Y finalmente se pierde la belleza. La desaparición de las guacamayas se convierte en un símbolo increíblemente doloroso de todo lo que se está desvaneciendo junto con la propia identidad. Y así, todo vuelve al día a día, de lo macro a lo micro. Esta transformación cultural y física se ve en algo tan simple como la esquina de un barrio, donde la tradicional pulpería de toda la vida es reemplazada por un bar con un nombre en inglés.
Todo esto nos lleva a la advertencia final de Fabián Dobles. Un retrato bastante melancólico de lo que le sucede a una nación que poco a poco empieza a mirarse al espejo y ya no se reconoce. Para cerrar su ensayo, Dobles se imagina algo genial, que la propia forma de hablar del país, el voceo, canta un tango lleno de lamento, preguntándose a sí misma, «De sí, por Dios, ¿qué me has dado? Que estoy tan cambiado, no sé más quién soy». La advertencia de Fabián Dobles se escribió hace ya varias décadas, pero su pregunta final, esa resuena con más fuerza que nunca. ¿Qué es lo que se pierde de verdad cuando una nación olvida su propia voz? Y sobre todo, ¿qué es lo que queda en su lugar?